con más de 25 años de experiencia como CTO, CIO y líder de proyectos tecnológicos. Juan Carlos Torres, con más de 20 años de experiencia en proyectos de Data y Analytics. Ana María Martínez, con más de 10 años de experiencia en innovación, data y negocios digitales. Y Ricardo Martínez, con más de 25 años de experiencia en estrategia como CIO, como CEO de varias empresas a nivel nacional y LATAM. Queremos invitarlos a que participen activamente. Sebastián va a ser el monitor, como todas las veces anteriores, y cualquier duda que tengan pueden canalizarla a través de Sebastián por WhatsApp o por mensajes de texto. O pueden levantar la mano y hacemos la intervención. Entonces, Ricardo, ¿puedes iniciar, por favor? Gracias, Adri. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, señor. Sí, perfecto. Bien, ¿me escuchan bien también, cierto? Sí, señor, ahí lo escuchamos bien. Perfecto, bueno, empecemos por hablar un poco de, pues primero saludarlos, por supuesto, y darles la bienvenida. Ya aquí alcanzo a ver que somos más de 64 personas conectadas. Muchas gracias a todos por su presencia. Sé que la expectativa concreta está asociada al título, por supuesto, y es cómo diseñar un plan de transformación digital empresarial. Probablemente le faltó adjetivos, ¿no? Seguramente exitoso, y ahorita van a saber el por qué. Pero en términos prácticos, voy a arrancar por contarles cómo funciona la mecánica de presentación hoy. Como somos 4 personas, lo que vamos a hacer es que vamos a mantener un hilo conductor y la intervención, digamos, desde el punto de vista de gestión, la voy a llevar yo bajo control, pero en términos de presentación, pues aparecerán en su orden Ana María, Juan Carlos y Andrés, haciendo, digamos, su importante contribución dentro de este proceso. Voy a empezar por definirles rápidamente e introducir algo que es importante, y es, pues, ¿qué es un plan de transformación digital? Pues a mí a veces, ya les voy a mostrar la definición, pero a mí a veces me parece que una forma de decir qué es algo, una forma fácil es a veces decir lo que no es. Entonces, voy a empezar por decir lo que no es un plan de transformación digital. Un plan de transformación digital no es un plan de tecnología. Y esa es la primera cosa que siempre me gusta aclarar, o lo que llamamos en Colombia un PETI, es una expresión muy propia nuestra. No es porque un PETI o un plan de tecnología esté mal o bien, sino porque un plan de transformación es un enfoque y un concepto de tipo estratégico. Por tanto, los planes de tecnología normalmente son importantes, son valiosos, pero suelen ser una parte o una porción de lo que un plan de transformación debe ser. Un plan de transformación es la forma en que una organización traduce su estrategia digital para poderla ejecutar de manera exitosa. Y normalmente es un elemento completo, un elemento integral. Yo lo defino de esta manera, seguramente hay muchísimas formas de definir lo que es un plan de transformación digital, pero lo que es importante sí es hablar de integralidad. Es un proceso transversal a una organización. Entonces no puede ser solamente el plan que tecnología diseñó, que puede ser valioso, porque si el plan de tecnología no está conectado al concepto estratégico, a la cultura y a la forma en que la compañía ve el negocio en términos integrales, pues evidentemente puede tener muchos fallos. Parte de uno de los grandes problemas que tenemos en las organizaciones hoy por hoy es eso, es que nuestros planes de tecnología a veces no hablan con el contexto organizacional y no se convierten en un eje de la estrategia de la organización, ¿de acuerdo? Y hay dos cosas que son importantes definir en el concepto de transformación digital que creo que es fundamental, y es lo que busca un plan como cualquier otro es determinar pasos o gestión de actividades que de manera consecuente me lleven a un objetivo. Lo importante es pensar que piensa en dos cosas, en el mindset digital y en las capacidades digitales. ¿Y por qué es importante hablar de las capacidades digitales? Obvio, porque estamos hablando de tecnología. Pero ¿por qué es importante hablar de mindset digital? Porque si la organización no interioriza el proceso, porque de pronto no interpreto su capacidad estratégica, porque de pronto no tengo las formas de trabajo adecuadas,
porque de pronto no tengo la forma de que esos pasos o esos proyectos y esas iniciativas se integren a la gestión del día a día y el quehacer de la organización, pues la organización va a fracasar en su ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, fundamental pensar que un plan es algo que conecta a la organización de manera integral y integra el mindset digital y las capacidades. Y yo pienso en esas tres cosas, creo que va a tener un plan integral, ¿de acuerdo? Por supuesto que al final tiene que hablarse de vender más o producir más dinero en el PIG. Y ese es el último factor, porque a veces en los conceptos tecnológicos tendemos a desconectarnos mucho y a pensar que eso, de alguna manera, no se traduce en valor. Y la forma de traducir el valor en últimas está en un PIG de una organización, en la última línea. ¿Okay? Solo algunos datos para entender el porqué de la importancia de un plan de transformación bien hecho. Aquí hay algunas cifras. 2 de cada 3 empresas están pensando en aumentar o van a aumentar su presupuesto para transformarse digitalmente porque entienden que es un tema importante. Y aquí voy al primer punto que es valioso, es decir, a veces en las organizaciones hablamos de transformación digital, pero a veces también hablamos de datos, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de analítica, etcétera, etcétera. En la práctica real, son componentes o iniciativas que están asociadas a mi plan de transformación digital. Y eso es otro mensaje que quiero dejar claro hoy, y es, no olviden que esos son partes o apartes o iniciativas que deben considerarse dentro de un plan de transformación digital. Yo no puedo tener un plan de inteligencia artificial en una organización para implementar inteligencia artificial si no estoy pensando integralmente en transformación digital. Entonces, eso es fundamental. Dice aquí otras dos cifras que son chéveres. La segunda dice 70% de las iniciativas, planes o programas de transformación digital fracasan. Y eso no es para meter... ¿Perdón? Alguien abrió su audio. Y esto no es para meterles terror, sino para fundamentalmente decir, hay que armar los planes, porque una de las causas, y aquí podríamos tener una sesión completa de cuáles son las causas por las cuales fracasan los programas de transformación digital, pero una de las causas fundamentales probablemente tiene que ver con el hecho de no ser un programa integral, y eso es lo que les vamos a mostrar hoy. Y el último dice 86% de las empresas no miden su programa. Esa es otra de las causas. Y fundamentalmente, si yo tengo un plan integral bien armado, pues parte de lo que tengo que asegurarme es de tener objetivos claros y medir y cuantificar el proceso. ¿Ok? Dicho eso, voy a contarles los 5 pasos, y estos 5 pasos los vamos a presentar en asocio con, o los van a presentar en realidad Andrés, Juan Carlos y Ana María, ¿de acuerdo? Y estos son los 5 ejes, perdón, dije pasos, estos son los 5 ejes a través de los cuales se diseña un programa de transformación. Experiencia de cliente, información, tecnología, procesos y personas y organización, que lo podríamos traducir en una palabra simple como cultura. ¿Okay? Estos 5 ejes, en términos prácticos, son la forma en que yo puedo interconectar la organización, la forma en que yo lo puedo volver un proceso integral. Vamos a hablar de experiencia de cliente porque es fundamental que el programa esté centrado en cliente. Vamos a hablar de información porque sin datos hoy por hoy creo que lo tenemos claro, no hay nada que podamos gestionar posteriormente. Por supuesto, tenemos que hablar de tecnología entendida como las capacidades digitales que tenemos que desarrollar y cómo esas capacidades digitales adquieren o controlan los procesos vitales de la organización. Y por último, pues de cultura, tema que no vamos a hacer, el quinto tema no lo vamos a abordar hoy, se los adelanto, pero que probablemente vamos a hacer vamos a hacer un siguiente taller en donde ahondaremos fundamentalmente en ese quinto tema y en las formas de trabajo y de gestión. ¿Ok? Dicho esto, este es un ejemplo, y aquí termino yo para pasar la voz a Ana María. Este es un ejemplo de cómo nosotros construiríamos un roadmap o un plan de transformación digital. Y esos 5 ejes que acabo de mencionar atrás están descritos acá. Personas y organización, si ven mi puntero, procesos, tecnología, información y experiencia de cliente. Esos 5 ejes tienen que sincronizarse funcionalmente y entender dónde estoy yo hoy y a dónde quiero llegar en el futuro para que esas iniciativas tengan sentido correlacionado y se sincronicen. Y si miran, aquí estamos hablando de que tenemos que involucrar a recursos humanos, al área de operación, al área de producción, al área logística, al área de distribución, seguramente a todo el mundo que de alguna u otra manera aborda o explota o gestiona datos, y por supuesto a los equipos que hacen el front, ya sea para vender o para servir.
En términos generales, el programa tiene que ser un programa integral. Si los 5 ejes no están unidos y entrelazados y correlacionados, pues empieza a tener problemas. Empieza a tener dicotomías de gestión, empieza a tener gestiones duplicadas, empieza a tener gestiones desenfocadas. ¿Ok? Vamos a arrancar de izquierda a derecha. Le paso la voz a Ana María para que nos cuente en términos prácticos qué tendríamos que hacer o qué tenemos que hacer en términos generales para entender cómo construir esas iniciativas desde el punto de vista de la experiencia del cliente y qué nos va a hacer entender cómo estamos hoy y cómo nos va a llevar a ese futuro desde esa perspectiva. ¿Ok? Ana. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Para comenzar a explicar la experiencia del cliente como eje de una transformación digital, creo que deberemos entender que es una estrategia centrada en el cliente primero. Es decir, la planificación de una estrategia Customer Centric es un proceso que va desde la visión hasta la acción y se construye sobre varios pilares fundamentales que podéis ver en esta lámina. Y se trata de una metodología que transforma el conocimiento del cliente en acciones concretas de mejora y crecimiento. Una estrategia centrada en el cliente se planifica a partir de estos siguientes pilares que vamos a ir y vamos a detallar en más detalle en las siguientes láminas, pero que guían tanto el entendimiento como la ejecución. Si empezamos con el primer pilar que ven como en amarillito, nos vuelve a hay empatía y datos. ¿Qué quiere decir con empatía y datos? El primer paso de toda estrategia Customer Centric es pasar de las suposiciones a la evidencia. Esto se logra recopilando y analizando datos sobre el comportamiento, las preferencias y las necesidades del cliente. Este análisis profundo permite crear perfiles detallados, conocidos como lo que se lleva hablando mucho en marketing hasta ahora, arquetipos de personas. Para que cada decisión de negocio esté informada por una compensación real de quién es el cliente. Después de tener claro quién es nuestro cliente, pasaremos a lo que llamamos Customer Journey o mapear la experiencia. Debemos mapear su recorrido completo, que significa desde el primer contacto que tiene el cliente conociendo su marca hasta la postventa. Este mapa del viaje del cliente o Customer Journey nos ayuda a identificar los puntos de fricción que causan frustración, así como descubrir oportunidades de mejora y momentos clave para generar valor. Después de haber mapeado la experiencia, tenemos que seguir pensando en cuál es nuestro valor y cómo vamos a seguir creando valor a lo largo de nuestra interacción con el cliente. Es decir, con base en los datos del cliente, la estrategia debe definir acciones para ofrecer productos y servicios y comunicaciones personalizadas, porque hoy en día no solo es vender algo, sino algo que cubra necesidades personalizadas. Además de todo esto, es vital establecer un sistema de feedback continuo a través de encuestas, reseñas y redes sociales, porque esa escucha activa permite una mejora constante y asegura que la oferta se adapte siempre a las necesidades cambiantes de los clientes. Y por último, y como ya ha hablado Ricardo anteriormente, no es solo conocer el cliente, sino nuestra organización tiene que estar totalmente alineada. Una experiencia de cliente fluida no puede existir en silos. La estrategia Customer Service requiere implementar procesos de trabajo internos que garanticen que todos los departamentos, desde marketing y ventas hasta soporte y producción, trabajen juntos de manera coordinada. La colaboración interdepartamental es la clave de una experiencia coherente. Es decir, que el objetivo final de esta planificación no es solo una venta puntual hacia el cliente, sino la de lealtad a largo plazo. Al construir relaciones sólidas y duraderas, una empresa puede convertir a los clientes satisfechos en promotores de la marca, creando un círculo virtuoso de crecimiento. Y ahora seguimos a hablar en más detalle de qué es un arquetipo de personas y por qué es tan vital definirlo. Tener claro quiénes son nuestros clientes es clave para el desarrollo de cualquier actividad que hagamos. Un arquetipo de persona es una representación semificticia de tu cliente, basada en datos reales. Así que, ¿qué pretendemos hacer aquí? Pretendemos conocer cuáles son sus problemas, necesidades o metas para poder adaptar el precio, producto o el medio en el que vamos a distribuir nuestro producto o servicio. Porque puede que un cliente busque más calidad sobre precio o que al contrario le interese más comprometer calidad
sobre precio. Y esto solo se llega entendiendo las necesidades de nuestros clientes, y a continuación seguiremos con el análisis del Customer Journey, porque después de que hemos definido nuestro cliente, tenemos que ver dónde surgen las fricciones. Es decir, ¿qué es un viaje de un cliente? Ahora es un modelo más complejo. Antiguamente lo que se hacía era un funnel de ventas en el marketing tradicional, pero ahora todo esto ha cambiado. Con la era digital, el cliente ya no se limita a un par de puntos de contactos controlados por la empresa, un anuncio de televisión, por ejemplo, o una llamada a la venta. Ahora investiga por su cuenta a dónde va, a leer reseñas, pide opinión en redes sociales, en el boca a boca, compara precios y vuelve a investigar. Y no es esa línea que antes teníamos, sino que el viaje ahora es mucho más complejo y las etapas del Customer Journey han cambiado. Aquí en este gráfico vemos que en el descubrimiento y la búsqueda el cliente identifica el problema o necesidad que tiene en ese momento y activamente busca soluciones. Entonces, aquí puede encontrar su marca, producto o servicio, por lo que es importante que se sepa a dónde acude para estar presente y para saber qué punto de distribución hay que acudir. Luego, en la consideración y comparación, el cliente evalúa y compara diferentes opciones, incluyendo la de su empresa. Por lo que hay que ser consciente de que la imagen, foros, sitios, reseñas, vídeos, YouTube, etcétera, todo lo que sea, hay que estar en el momento adecuado para que la persona decida comprar su servicio. Luego pasaría a la compra, que es cuando la transacción se ocurre. Pero claro, la experiencia no termina aquí, porque si alguien tiene una experiencia frustrante, no vuelve. Entonces, tenemos que asegurarnos que esta experiencia sea sencilla y sin fricciones. Y por último, los dos últimos son el motivo por el que una estrategia Customer Centric es tan importante, porque tiene que tener uso y experiencia sencillo y luego tiene que tener una lealtad de promoción. ¿Qué significa? Que si la experiencia fue positiva, el cliente se convierte en ese comprador recurrente y lo más importante, en un promotor de marca, recomendándoselo a otras personas. Es decir, que el objetivo es tener lo más claro posible todos los puntos del viaje de nuestros potenciales clientes para definir dónde tenemos oportunidades de mejora o crecimiento. Y poner acciones como pueden ser estrategia de fidelización, mejora de la experiencia de compra o aumento de visibilidad de la marca. Todo dependiendo, obviamente, de la madurez y la situación de la empresa. Luego, por último, otro de los ejes bastante importantes y pilares es el Customer Value. La creación del valor del cliente es un proceso clave en el objetivo de fidelización. Es básicamente la percepción del cliente sobre el beneficio total que recibe de su producto o servicio, menos el coste total que paga por él. Y la forma de determinar qué es valor varía obviamente entre empresas y clientes, pero debe ser clara, medible y única. ¿Cuáles son los componentes claves? El valor, como he dicho antes, es difícil de definir, pero se podría poner como una ecuación, que es la que vemos en la lámina, en donde se ve que es beneficios percibidos, y cuando hablamos de beneficios percibidos es todo lo que el cliente gana con esa solución. Pero no solo es la funcionalidad y la calidad, sino también es la experiencia de uso, el servicio al cliente o el prestigio de marca y la conexión emocional. Por lo que aquí nos enfocamos en maximizar esa parte, es decir, los beneficios percibidos tienen que ser siempre tenemos que intentar incrementar ese beneficio percibido para que los costes asumidos sean una parte reducida en esta ecuación. Una vez tengamos claro cuál es nuestro Customer Value, cómo nos vamos a diferenciar, cómo vamos a fidelizar los arquetipos de persona y el Customer Journey, ahora tenemos que pasar a la parte más importante. ¿Cómo vamos a medir todo esto? Cuando ya tenemos esa estrategia Customer Centric y hemos empezado a desarrollar acciones de mejora o de crecimiento, podemos implementar una de estas métricas, ¿vale? Y ahora, yendo en un poquito más detalle, la primera, la que tenemos es el coste de adquirir un nuevo cliente, que supongo que la mayoría de nosotros hemos escuchado qué es lo que es, pero si no lo repito, porque es importante tener claro los
las definiciones de cada uno de ellos. ¿Qué es? Pues es el coste total de marketing y ventas para ganar un nuevo cliente. Porque, por ejemplo, un coste de adquisición bajo junto con una alta satisfacción indica que los clientes están llegando por recomendación, lo que demuestra un éxito de estrategia. La siguiente métrica que se podría utilizar para medir el éxito de la estrategia Customer Centric sería el valor de la vida del cliente, que es el ingreso total que una empresa puede esperar de un solo cliente a lo largo de su relación. Por ejemplo, el valor del cliente, de un cliente alto, es la prueba definitiva de lealtad. Muestra que la empresa está entregando un valor y que el cliente lo percibe a largo plazo. El siguiente es el NPS, que es el Net Promote Score. ¿Y qué es? Este ha llegado más ahora, como tenemos todo la era digital, son métricas cada vez más usadas y más importantes para entender cómo el cliente adquiere esa propuesta de valor por parte de la empresa. Y lo que hace es mide la lealtad y la probabilidad de que un cliente recomiende tu marca o no. Y esta métrica se recoge mediante encuestas. Y de ahí se dividen los clientes entre promotores, pasivos y detractores. Nuestra fidelidad con una estrategia de Customer Centric es tener bastantes promotores. ¿Por qué? Porque este indicador es el más poderoso de la salud de una estrategia. Tener más clientes promotores significa que estás creando un valor superior que tus competidores. Y por último tenemos el Customer Satisfaction Score, que ¿qué es? Mide la satisfacción de un cliente con una interacción o un producto específico. Y normalmente se genera a través de una escala. Con esta métrica puedes identificar y solucionar problemas en puntos de contacto específicos del Customer Journey y mejorar la experiencia en un tiempo real. Todas estas métricas van a depender del objetivo de la empresa, pero siempre nos ayudará a definir la evolución de nuestras acciones de la estrategia Customer Centric. Y ahora le doy paso al siguiente eje, que será Data. Gracias, Ana María. Ana María hablaba acerca de cómo interactuamos con el cliente, ¿no? Y hoy en día que se habla mucho de cliente céntrico, de unicanalidad, es importante que las empresas sepan cómo aprovechar y dar un buen diseño de estos touch con los clientes, ¿no? Y eso no se hace más que con datos, ¿sí? Justamente la información es uno de los ejes de transformación digital que va a dictaminar esos gustos y preferencias de los consumidores de cara a cómo la entidad puede atenderlos, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? A darles también un par de cifras, ¿no? McKinsey menciona que una empresa que toma decisiones en base a datos tiene 23 veces más probabilidades de adquirir un cliente, porque lo conoce mejor, sabe más. Tiene 6 veces más probabilidades de retener a sus clientes, porque sabe gustos y preferencias y cómo está respecto a la competencia, por ejemplo. Y también menciona McKinsey que una empresa que toma decisiones en base a datos tiene 19 veces más probabilidades de ser rentables. Porque justamente en la forma como diseña sus productos, cómo llega el cliente, cómo realmente logra que la experiencia se repita, hace justamente que esa rentabilidad se cubra, ¿sí? Entonces, voy a ver un paso atrás y voy a mostrar un poco cómo entra el tema de data en el eje de transformación digital, ¿sí? Si uno revisa los bloques de transformación digital, en la siguiente lámina, este flujo creo que es básico. Toda empresa hace esto, ¿no? Toda empresa tiene algo que ofrecer a un cliente, ¿no? Y en ese ofrecimiento hay entidades que pueden evaluar si le debe o no otorgar un producto o servicio a un cliente, como una empresa de telecomunicaciones, una empresa de créditos, un banco, una empresa de seguros, etcétera, ¿sí? O puede no hacerlo, como cuando uno va a una pastelería o cuando uno va al cine y compra la entrada, no te evalúan para comprar la entrada, ¿no? Sin embargo, esa primera interacción, te ayuda mucho a conocer el cliente. Primero para saber si está asociado a lo que uno quiere, a su propio riesgo, por ejemplo, los bancos, para aceptarlo. O en el caso de una empresa que vende algún tipo de artículo para conocer las preferencias, por qué va, cuándo va, a qué hora, qué tanto compra, cuántas veces al mes, qué tanto tiempo dedica a esa compra, la experiencia, por qué tipo de canales, ¿no? Entonces, esa interacción con los clientes, que es el primer bloque, genera datos que la empresa tiene que empezar a guardar. Hay una cosa que se llama el KYC, que es como uno conoce al cliente, y en una primera instancia quiere saber
digamos, qué tanto el cliente puede ser merecedor o puede tener un tipo de asignación de productos que la empresa ofrezca, ¿no? ¿Y eso qué genera? Genera insight, genera conocimiento, genera saber si el cliente es, qué tan bueno es, si podría repetir la experiencia, si le ha gustado, si tiene, por ejemplo, algún tipo de necesidad que no estemos cubriendo, salen muchas cosas. Y eso hace que la empresa tome una acción, ¿sí? Acerca de lo que le está ofreciendo para innovar, para llegar a él con mayor, eh, más rápidamente, por ejemplo, ¿no? Y obviamente todos estos pasos tienen un resultado, ¿no? Que se ven a nivel de cliente, se ven a nivel de compañía y demás. Para hacer todo eso, como lo comentaba Ricardo, tienes encima todo un tema de tecnología, de la ciencia de datos, que justamente traduce los datos para que se pueda tomar decisiones, ¿sí? El tema de cultura también es muy importante, ya, también lo que hablaba Ricardo, ¿no? Y eso lleva todo este conjunto de cosas lleva a las buenas prácticas, ¿sí? Y obviamente también entra el tema de la analítica, ¿no? La analítica es la forma como uno resuelve problemas con datos. Y la analítica puede ser desde lo más sencillos. Oye, ¿cómo van las ventas? Para de responder cómo van las ventas, uno puede tener un cuadro y lo puede tomar en los últimos meses y saber cómo ha ido la venta, ¿no? Y si uno se pregunta, oye, ¿y cuál es el producto que se vende más? ¿No? Y vendemos más a la gente de la zona norte, de la zona sur, los pedidos son más, el ticket promedio es mayor en los pedidos a domicilio o es en las compras en los puntos de venta. Cuando uno empieza a responder ese tipo de preguntas, cuando esas preguntas son más profundas, uno empieza a utilizar más la información, ¿no? Y a veces ya tiene que tener mecanismos más elaborados para tener algo previsorio, ¿no? Si yo sé que vendo pasteles, por poner un ejemplo muy sencillo, me interesaría saber cuáles son los productos que salen más por puntos de ventas para comprar productos, para preparar pasteles, que sean, digamos, los que más demanda tienen, ¿sí? Y puedo ver preferencias por algún tipo de fruta, sabor, textura, etcétera, ¿sí? Entonces, esa información sirve. De hecho, hay muchos ejemplos que se hacen en salud, que se hacen en el sector de agronomía, gastronomía también, para no dar ejemplos típicos de banca, en donde uno empieza a utilizar esos datos para hacer modelos predictivos y poder adelantarme a la decisión del cliente, ¿sí? Y hacer que esos indicadores que mencionaba Ana María, ¿no? De NPS, satisfacción, realmente están lográndose mejorar, ¿sí? Entonces, es un tema muy importante en la información y también es un limitante. Las empresas cuando empiezan a hacer uso de los datos y son conscientes de lo importante que son, entran en pánico, porque recién levantan la alfombra y se dan cuenta de que los datos, pues sí, pues tienen muchas debilidades. Están incompletos, no se tienen, están de cualquier manera, no son homogéneos, muchos están perdidos, no se capturan, ¿no? Hace 3 años hubo un cambio de core y se perdió mucha data histórica, con lo cual la entidad dice tener 20 años cuando en realidad no tiene, porque por un motivo se perdió, ¿ya? Pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces, es ahí cuando las entidades, en su afán de avanzar con la analítica, por ejemplo, se dan cuenta de que tienen que dar un paso atrás y regresar a lo básico, que es la revisión de cómo están en cuanto a datos, ¿no? Cómo los guarda, dónde los guarda, de qué forma, cuáles son los puntos en que uno verifica que los datos están correctamente levantados. Hoy en día tienes muchas normas en todos los países acerca de seguridad de la información, también acerca del consentimiento de clientes, ¿no? Ese tipo de temas, cómo se trata en la compañía, qué tan robustos son, y cómo también resguardamos la información por un tema de hackeo, por ejemplo, ¿sí? Entonces son varias aristas que se enlazan ya en un tema más grande que tiene que ver con un gobierno de datos, por ejemplo, que es algo que la entidad sí tendría que medir, ¿no? Hoy en día las entidades, una de las primeras cosas que hacen es ver qué tan maduros están en cuanto a datos para saber qué tanto pueden exigir de la analítica. Y digo una cosa que está también de moda, asociado a esta parte, ¿no? Que es la IA, ¿no? Hay un gráfico de Gartner, que a mí me gusta mucho, que está creo en la siguiente lámina, en donde justamente podemos ver ese enlace, ¿no? Cómo ese círculo empieza a, a formar, ¿no? En base a los datos, yo genero decisiones, en base a la analítica, ¿sí? Pero puedo ir más allá y empezar a utilizar lo que denominamos la inteligencia artificial, ¿sí? Y la inteligencia artificial ayuda mucho a que tanto la data como la analítica puedan avanzar mucho más rápido dentro de la organización. Y les doy un ejemplo sencillo. Hay algo que se llama datos sintéticos, ¿sí? ¿Qué son datos sintéticos? Cuando uno quiere, la IA
responde a veces cuando un ser humano le habla o se adelanta alguna acción del ser humano, porque es entrenado. ¿Cómo se entrena un modelo de IA? Con datos. Entonces, mientras más datos tenga el día, es más rápido entrenar un modelo, puede ser más certero y también, dependiendo del flujo y la forma como interactúe, puede ir actualizándose muy rápidamente y creciendo. Pero el primer inicio es muy duro, porque hay días que no tienen datos de mucha calidad. O tienen que esperar a que eso madure, ¿ya? Pero hoy en día eso se puede acercar con datos sintéticos. Datos que se pueden, hay algoritmos que generan datos sintéticos, no datos simulados, ¿ya? Eh, pero cuando la llegada de la IA, el formar datos sintéticos es mucho más fácil, entre comillas, que antes. Entonces, hay la posibilidad de entrenar modelos mucho más rápidos, ¿no? Pero si tienes, otra vez, si volteas a un lado y ves tu bodega de datos y te das cuenta que eso está vacío, está incompleto, está con muchos dolores, no tienes ni idea del nivel de calidad que tienes ahí, seguramente es muy poco lo que puedes hacer en cuanto a mejorar o a utilización de la IA. De hecho, cuando uno empieza a hacer proyectos con IA, una de las primeras cosas que tiene que ver es cómo está en cuanto a datos, cómo está en cuanto a analítica y también a nivel tecnológico, ¿no? Así como te mencionaba hace un rato que las entidades deberían hacer identificar el nivel de madurez de la analítica, también, perdón, de datos, también debería ver la entidad cómo está en cuanto a capacidades de analytics y de IA. Sí, porque mucho se habla de estos términos, pero muy pocos realmente lo hacen. Y a pesar de que hay empresas que sí lo hacen, como mencionaba Ricardo, hay muy pocas que realmente logran logran sacarle el provecho que se merece y traducirlo y sensibilizarlo en indicadores. A veces no se ve, o se termina utilizando simplemente por un tema de moda, ¿de acuerdo? Pero todo esto genera justamente también la data analítica que uno vaya avanzando en ese tema de transformación digital, ¿sí? Pero sobre esto hay componentes adicionales, ¿no? Como el que tenemos mencionado, que es la tecnología. Entonces, sobre ese punto, lo dejo a Andrés para que nos comente acerca de este tercer eje. Gracias, Juanca. Parte de lo que nosotros buscamos siempre en un plan de tecnología es que a veces nos toca echarnos al hombro toda la compañía. ¿Por qué? Porque naturalmente el gerente o la alta dirección siempre dice, no, el de tecnología es el que lidera. Entonces, parte de lo que empezamos a visualizar dentro de nuestro eje tecnológico es que primero tenemos que entender, uno, cuáles son la serie de capacidades que nosotros tenemos que garantizar en tecnología y dos, empezar a organizar también los otros ejes. Entonces, por ejemplo, Ana María nos contaba, no, tenemos que montar los arquetipos personas, los journey maps y claro, la gente de marketing a veces lo mete en unas presentaciones de PowerPoint muy chéveres, pero nosotros desde tecnología tenemos que empezar a decir, pues pucha, y acá mejor montemos una herramienta de pronto cloud, un Expressia, donde ponga los diferentes arquetipos persona y lo vincule con los journey maps y después también traemos al de datos y entonces el de datos llega y dice, no, yo tengo que cuadrar esto, entonces, pucha, ¿y en qué tecnología? Y si nos va a alcanzar los servidores. Y lo mismo va a ocurrir también con la parte de procesos y con la parte de gente. Entonces, mi primer mensaje para todo el grupo de tecnología que está en estas planeaciones, porque usualmente ocurre igual que esta charla, cada quien va organizando su eje, va haciendo esta planeación y de ahí busca que vamos a organizarla. ¿Qué es lo que sugerimos desde Octans para estas planeaciones? Primero, que utilicemos los 5 ejes del ecosistema tecnológico. ¿Qué buscamos con esto? En el momento en que empezamos a tener estos ejes o elementos, no sé si alcanzan a ver arriba una serie de iconos. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer un balance muy bueno entre el nivel de calidad tecnológica que queremos tener en la organización y el presupuesto que queremos. ¿Por qué? Porque comprar tecnología es relativamente fácil. Si yo, ¿qué quiero para comprar en tecnología? Fácil, tengo una chequera, voy allá y dependiendo del nivel de motivación que haya en los empleados de la compañía, voy a poder obtener o no el presupuesto. Pero nuestro rol va más allá. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un balance. Si nos gastamos toda la plata voy a poner un eje cualquiera, en infraestructura o en ciberseguridad o en la oficina de proyectos, desbalanceamos la ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en términos de la planeación es, uno, ¿cómo voy a hacer para que el presupuesto alcance para todo y para todos? Y dos,
¿cómo voy a hacer ese balanceo entre la herramienta óptima y lo que requiere mi compañía? ¿Por qué? Porque a veces decimos, voy a tomar a Juan Carlos de ejemplo. Yo voy a irme con una herramienta muy top de la parte de Data Warehouse como lo es Snowflake. Entonces voy a montar Snowflake dentro de la compañía, tengo esta serie de elementos, me lleno de gozo, pero es una herramienta tan costosa que hasta ahí llegó mi resto de presupuesto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que balancear y pensar que de pronto tenemos que ir por un montaje de pronto un poco más austero, un data lake montado en alguno de los repositorios que usualmente tenemos en los sistemas cloud y aprovechar unas bodegas de datos modernas con un producto más moderado. Lo segundo que verificamos es que vamos a impactar los resultados de la compañía. ¿Qué quiero decir con esto? Si mi empresa se dedica a la comercialización de artículos deportivos, la cadena de abastecimiento, la cadena de retail, tiene que tener las herramientas más caras. No necesariamente el e-learning o de pronto no necesariamente el sistema para contabilidad o el ERP, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de negocio, tengo que ir también pesando qué es lo que compro, porque a veces hay compañías que dicen, no, montamos uno de los CRM top del mercado, Salesforce, pero creo que llegó una pregunta. Sí, Andrés. Lo te que leí. va a cerrar la idea y ya me la Listo. lee, Sebas. Entonces, muchas veces voy hacia este CRM y resulta que mi compañía, pues la cantidad de usuarios que tenemos en la fuerza de ventas son 3. Y el grueso de mis usuarios están en la parte de logística y de planeación de materiales. Entonces, ahí es donde tenemos que balancearlo muy bien. Sebas, la pregunta. Ok, nos preguntan en el chat Félix Vallejos, ¿cuál es la recomendación para mi Pines? ¿Cómo lograr la transformación digital en estas empresas? Uno, pues las principales recomendaciones que yo podría sugerir para una pyme es que nosotros podamos tener un plan lo más balanceado posible. Como digo yo, si en una empresa mediana o grande tengo que cuidar el presupuesto, en una pyme mucho más. Y tengo que ver dónde están esos ahorros. Ahorita, cuando veamos un poquito los ejes, les voy a contar también dónde podemos tener ahorros significativos. Entonces, lo primero es que yo tengo una organización de TI que tiene que generar valor. Incluso cuando utilizamos la metodología ITIL es cómo genero valor. Entonces, parte de lo que tenemos que balancear es, tengo el presupuesto, tengo el nivel de valor y tengo una serie de elementos. Vuelve y juega. Si mi pyme es de venta de cinturones, pues vuelve y juega. Tengo que tener un muy buen e-commerce porque de pronto desde ahí genero valor o de pronto de la forma en que genero valor es con una muy buena gestión de la parte de manufactura. Entonces, aún más cuando estamos pensando en una pyme es cómo yo balanceo muy bien para poner esas aplicaciones que van a priorizar para que yo desde tecnología apoye la estrategia del negocio. En la parte de aplicaciones, muy clave que nosotros compremos soluciones que vayan en línea con mi industria. Es decir, voy a comprar un ERP. Busquemos cuáles son las mejores implementaciones de los ERPs que vayan en línea con mi tipo de negocio. O incluso que yo pueda entender qué hacen mi competencia a otros grandes jugadores dentro de una compañía. Más si soy una pyme, puedo guiarme de empresas mucho más grandes que hagan lo mismo que nosotros para no ir a sobrecostear esta serie de elementos. En infraestructura, que tengamos una infraestructura muy moderna, es decir, que ahí donde a veces hablamos de inteligencia artificial, el primer sitio donde la aplicamos es en infraestructura. Y sobre todo para que no tenga que sacar ni backups, ni tareas de mantenimiento, ni tareas de autentificación, ni de ciberseguridad. Ahí entro muy bien. En la parte de oficina de proyectos ágiles, que yo pueda guiar. Cuando soy una pyme, ahí vienen quién es la oficina de proyectos. El de tecnología. Entonces, cuando una empresa es más grande, pues puede emplear un poquito más, pero cuando soy de pronto una empresa un poco más pequeña, me tengo que poner arriba al hombro muchas más cosas. Y en la parte de laboratorios de información y de predictiva, lo primero que yo les recomiendo es que muchas veces cuando pensamos en analítica, no lo utilizamos en una pyme. ¿Por qué? Porque decimos, uy, esa vaina es muy costoso y no sé si lo estoy utilizando bien.
Y ese es un error terrible, porque la gran diferencia siempre va a estar en los datos y el nivel de precisión que yo tengo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un score de cliente, me va a permitir atender primero a los clientes que más me generan valor y después a los clientes que nosotros deseamos en la competencia. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces nosotros como compañías queremos todos los clientes y eso es un error. Muchas veces tener más clientes implica también más desgaste operacional y no necesariamente el nivel de rentabilidad que yo quiero como compañía. Y ahí es donde los datos me juegan una muy buena ayuda para determinar ese score de cliente y dirigir los espacios. Y nuestro deber desde tecnología es asegurar que tenga yo un ecosistema para guardar los datos y me ayudar los elementos de calidad, pero también un elemento muy fuerte para que yo pueda también entregarle al grupo analítico R o los servidores o la serie de elementos para que no vaya a perder ninguno de los trabajos que yo tengo. En la parte de procesos, la primera recomendación que damos es cuando pensemos en una digitalización de procesos, por favor, no lo hagamos con la perspectiva 100% del empleado. Es decir, muchas veces nosotros vamos a digitalizar un proceso y lo decimos, vamos a, bueno, la persona de manufactura que nos explique cuál es lo que hace primero, qué es lo que hace después y qué después que lo hace después. Y ahí pronto no ganamos todos los clientes porque no estamos involucrando la perspectiva del cliente. Y ahí nos juntamos con la gente de experiencia de cliente. Oiga, si ustedes en la experiencia de cliente están haciendo A, B y C acciones y es la forma en que vamos a entregarle valor a los clientes, ese mismo sumo lo utilizamos para la planeación de la parte de procesos, en donde yo garantice que voy a tener unos niveles de planeación, que es ese eje de mapa de procesos, en donde pongo un mapa de procesos donde puedo juntar esos eventos de valor que tenemos con los clientes. Y ahí es donde cuando empezamos a digitalizar, arrancamos a digital con un gran impacto en el negocio. A veces, ¿qué digitalizamos? No, el certificado de los empleados o arrancamos con la digitalización, la gestión de viajes, pues no es que esté mal, pero vamos a tener un impacto mayor en el negocio si arrancamos por esta serie de elementos, especialmente si somos una pyme. Lo otro es que muchas veces en la parte de automatización, siempre cuando yo digitalizo, me pongo al empleado a que lea reportes, a que haga esto y hay mucha manualidad. Automatización es automatización, que no muevan un dedo nuestros empleados. Que yo tenga gran capacidad para medecir y para predecir. Ahí es donde realmente el juego cambia y donde junto incluso la parte de datos, una digitalización de procesos del cliente sin un data lake donde guarde toda la información, no va a ser lo mismo. Voy a tener un RPA muy bonito dentro de mi compañía, pero no voy a tener datos de velocidad o datos de cuellos de botella. Y en la parte de mejora continua, que yo me haga de esos ciclos, que yo me meta en, oiga, vamos a meter aquí Lean Six Sigma o vamos a poner los 7 pasos de la mejora continua, cualquier metodología que les agrade, pero que uno pueda visualizar los procesos al menos una vez al año y vea alternativas. Y la parte de velocidad operacional que nos garantiza que vamos a el punto requerido. Quiero cerrar leyendo algo del resultado que es clave en la parte de procesos. Es una óptima digitalización de procesos genera la creación de una experiencia del cliente fluida y personalizada. Ahí la responsabilidad en tecnología. ¿Quién crea la experiencia del cliente? El eje que tiene Ana María y que nos explicó ahorita. Ellos crean, pero los que la hacen fluida es tecnología. Y esto se traduce en mayor lealtad y satisfacción. Hay toneladas de veces que me mandan el comercial de televisión diciendo que la empresa es muy, muy buena, pero cuando entro y tomo el servicio es muy, muy malo. Por eso es que nosotros desde acá apalancamos el crecimiento del negocio. Gracias a todos. Richard, continuamos con gente. Gracias. Bien, pues el quinto eje, como lo mencionamos, tiene que ver con el tema de cultura de personas y organización. No lo vamos a profundizar hoy, pero sí quiero dejarles un mensaje que es muy importante. La mayoría de las personas seguramente en este auditorio son personas técnicas. Muchos de ustedes ya tienen claro la sensibilidad de lo que eso significa en términos de cultura, pero quiero aclarar algo.
Cuando uno se refiere a cultura, no solo se refiere al nivel de satisfacción y a la parte que podríamos llamar blanda de una organización, sino también tiene mucho que ver con la forma en que gestionamos, con la forma en que trabajamos, con la forma en que desarrollamos proyectos e interactuamos. La cultura se vuelve un eje fundamental en la medida en que, como lo hemos dicho todos de diferentes maneras en estas presentaciones, necesitamos estar interconectados. Esto es un programa, como dije en la definición, integral. Y si no es un programa integral, pues es muy probablemente uno de los factores que impide que eso sea así es la cultura. Entonces quédense con la clara idea de que no se trata de la parte blanda del proceso, sino se trata de la parte que tiene que ver con el contexto digital y la forma en que la gente aprovecha ese contexto digital. Y solo una reflexión final. Si yo era una organización, tengo un Rolls Royce o un Ferrari, pero no tengo conductores, pues estoy muerto. No tengo nada, porque no me sirve. Lo que yo necesito es que los conductores sean tan o más buenos que las herramientas y las capacidades digitales que desarrollo. ¿Okay? En este punto quisiera parar a contarles al final en 2 láminas y creo que lo fundamental en un programa de transformación digital es también entender cómo determinar este hoy y este futuro. Porque como vieron, tenemos iniciativas a todo nivel. Entonces, parte de lo que tengo que hacer es una forma metodológica de medir mi madurez digital. ¿Por qué eso es importante? Porque cualquier plan tiene que arrancar de un buen punto de evaluación inicial. Es decir, yo tengo que saber dónde estoy parado. Y si yo sé en el hoy claramente dónde estoy parado en los 5 ejes, pues muy probablemente ya tengo claro mi DOFA general en términos de cada una de las acciones, perdón, de cada uno de los ejes y cada una de las posibilidades que tengo en términos de oportunidades para desarrollar un plan. Entonces, si eso se alinea y yo defino un propósito digital adecuado, pues es muy probable que la coordinación del programa también fluya mucho más claro. Y todas estas actividades que voy a poner en este programa seguramente están interrelacionadas y es probable, como siempre pasa en toda organización, que ocurran accidentes estratégicos en medio. ¿A qué me refiero con accidentes estratégicos? La normativa cambió, el entorno cambió, el contexto político me afectó, el contexto económico intervino, etcétera, etcétera. Apareció un nuevo competidor. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un entorno estratégico? Miles. Eso quiere decir que el plan tiene que ser una herramienta dinámica para llegar a ese punto de futuro. Pero en la medida en que la herramienta tiene un punto de arranque medible y una forma de medir los avances, cada vez que yo ajusto la herramienta del plan, pues muy seguramente voy a poder también mirar cómo cambiaron mis propósitos de futuro y cómo estoy para esos propósitos de futuro. Dicho eso, es fundamental entonces entender que la madurez digital sí se puede medir y que realmente no es algo tan, digamos, incierto, porque siempre decimos, en esta organización siempre decimos que cuando llegamos a un cliente muchas veces le dicen a uno, si es que yo soy exitoso en mi programa de transformación digital, porque mire que implementé 5 proyectos el año pasado y todos llegaron a tiempo y bla, bla, bla. Y eso, pues sí, importante, chévere, pero eso no es medir la madurez digital, eso es medir la capacidad de gestionar proyectos. La verdadera medición de madurez digital tiene muchas metodologías, pero por supuesto nosotros nos enfocamos, como hemos dicho siempre, en la del MIT, porque en términos prácticos me permite ubicarme de manera integral en esos 5 ejes que acabamos de ver y determinar esos propósitos futuros en cada uno de esos 5 ejes, ¿cierto? Entonces, uno podría decir que se puede ubicar en cualquier punto de esta matriz, si quisiera simplificar la evaluación para decir en qué parte de los cuadrantes entre la mezcla de la capacidad de liderazgo y la capacidad de cultural que tiene, perdón, y las capacidades digitales que tiene una organización, pero en términos generales lo que se necesita es una evaluación eje por eje, como los ejemplos que están aquí, de cómo está mi capacidad digital y cómo está mi cultura, para entender en términos concretos qué debo mejorar y en dónde estoy poniendo las balas. Eso interrelacionado con una metodología de captura de valor que cuantifique, me dice dónde ponerlas. Todas las áreas de tecnología, todas las compañías en el mundo, llámense grandes corporaciones o microempresas, tienen un elemento en común. Tienen limitaciones de recursos. Claro, unas más que otras. Unas con cierto enfoque que otras. Pero ese es un elemento en común que siempre los managers tenemos que administrar. Y por tanto, tener propósitos específicos y objetivos específicos sobre cada una de las variables me va a simplificar mucho el tema. En la medida en que yo tengo todas las variables que inciden en mi programa de transformación claras,
Dentro de esos 5 ejes que hemos hablado y dentro de los subíndices que tengo que construir en esos 5 ejes, pues claramente eso me simplifica la priorización de dónde usar los recursos. Yo puedo tener cosas en las que estoy muy avanzado y otras en las que de pronto estoy en 0, por exagerar en el ejemplo, pero estar cumpliendo mis objetivos. Y si alineo eso organizacionalmente y mi equipo directivo lo entiende, pues evidentemente voy a lograr propósitos productivos que aumenten mi PIG y que aumenten mi capacidad de recursos. Y no por el contrario, como vemos en el 90% de los casos, áreas de tecnología agobiadas porque las supera las capacidades. Este es un ejemplo, o no es un ejemplo, es el detalle de cómo metodológicamente, por ejemplo, nosotros planteamos las 20 características digitales de esos 5 ejes. Es decir, esos 5 ejes anteriores que vieron en el roadmap se expresan en estas 20 y a su vez estas 20 tienen 49 subíndices. No voy a entrar a explicar todo eso, pero lo que les digo es, no es tan difícil. Es una forma práctica de poner en generación cómo medir y cómo llevar esos objetivos. Si eso lo uno a una matriz de generación de captura de valor, pues lo que termina en la práctica ocurriendo es que yo tengo un programa de transformación digital integral, enfocado y claro, que puede priorizar y que en la dinámica lo que ocurre en la historia, más adelante puede decir, esta ya no la quiero o esta ya la tengo que hacer antes porque seguramente me va a pasar algo, o lo que pasa en el contexto estratégico como lo explicaba anteriormente, porque tengo claro para dónde voy y porque tengo claro cómo voy avanzando en términos de mi madurez digital. ¿Ok? Y eso era pues un poco lo que quería contarles para el proceso de cierre. Yo aquí les abro el espacio si tienen inquietudes o preguntas, pues bienvenidos. Escuchamos. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo ves? No sé quién podría contestar la pregunta, no sé si está Ricardo o Andrés, pero ¿cómo ven ustedes esto de tomar las decisiones respecto a los procesos en general de la compañía? ¿Ven que es algo más interdisciplinario, es algo más entre departamentos o la alta gerencia? ¿Quién debería organizar, digamos, la priorización de los procesos de la compañía que van a entrar, digamos, en prioridad en este plan de transformación digital? Esa es una muy buena pregunta. Pues yo te contesto si quieres, Andrés me puede apoyar después. Yo te diría, lo primero y más importante, y voy a empezar por una definición previa, que creo que está planteada en alguna parte de lo que mostramos ahorita, es que los procesos hay que pensarlos end-to-end. Entonces, cuando yo digo que los procesos hay que pensarlos end-to-end, ya te estoy de alguna manera contestando la pregunta. Porque en un proceso normalmente de un cliente, al cliente no le importa si le están vendiendo, sino que le venda, que llegue y que esté calidad, y que tenga la calidad y la conformidad de lo que está esperando. ¿Eso qué significa? Que el involucramiento de una organización es integral en el proceso de la experiencia. Entonces, cuando construyes esa experiencia de la que nos hablaba Ana, muy seguramente el journey del cliente pasa por muchas áreas de la organización. Por tanto, la forma de priorizar qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero definir en términos de un programa de transformación digital, tiene que ser un programa interdisciplinario dentro de la organización en donde se garantice que la experiencia de cliente se lleva a ese punto máximo. Y yo diría que metodológicamente dentro de la organización, para cerrar la respuesta, sí es muy importante entender, como lo decía muy bien Andrés, el enfoque de la forma en que voy a hacer y construir esa experiencia y esos procesos tiene que estar asociado a la forma en que lo quisiera ver el cliente. Y no cómo lo estoy, no solamente cómo está el ASIS, o sea, cómo está lo que hago hoy, sino cómo de verdad quiero transmitir esa experiencia de manera excepcional o llamémoslo en cualquier metodología excepcional, wow, de alto nivel o como sea en términos del cliente. No sé si con eso te respondo, Edgar. Sí, yo creo que sí. Sí pasa que en muchas compañías, yo diría que me atrevería a decir que en la mayoría, por lo menos 2 de cada 3 de nuestras experiencias, los procesos ocurren más verticalmente, más por silos, ¿no? O sea, entonces el área de producción está preocupada por producir y el área de servicio por la postventa y el área comercial por vender. Pero no están pensando que tienen un solo cliente. Están pensando que ellos son responsables de un pedacito del ciclo. Y ese es un error que cometemos súper frecuentemente.
No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención. Muy bien, pues igual, ya saben, los canales quedan súper abiertos. Me complace haber hecho esta presentación hoy con Andrés, con Ana María y con Juan Carlos, a quienes por supuesto agradezco. Para quienes pues no saben, aquí están los datos de todos y cada uno de nosotros cuatro que fuimos los que intervinimos hoy en la presentación. A Juan Carlos, que es nuestro director de la operación en Perú, pues muchas gracias. A Ana María, que es la directora de nuestra operación en España, muchas gracias. Y a Andrés, que dirige nuestro equipo de TI y métodos operacionales. Cualquier cosa igual nos pueden contactar por estos medios, queda súper abierto igual el canal donde estuvieron las invitaciones, el canal en donde hacíamos todo el proceso de eventos, y pues muchas gracias a todos por haber asistido. Muy buena tarde y buen resto de semana. Si alguien quiere